Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos en esta mañana para alabar al Señor, cantarle a Él y ser ministrados por Él. Queremos invitar a que nos pongamos todos en pie y busquemos en nuestras Biblias y vayamos al libro de Salmo, capítulo 96. Salmo, capítulo 96. Vamos a estar meditando en esta porción de las Escrituras. Salmo capítulo 96. Amén. Dice así la palabra del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad estén delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familia de los pueblos, den al Señor gloria y poder, den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y entren a sus atrios. Adoren al Señor en vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los pueblos y regocíjese la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gózase el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Amén. Oh Señor, te alabamos, Señor. Cantamos a ti, Señor, cantamos un cántico nuevo, que toda la tierra, Señor, proclame tu nombre. Que toda la tierra, Señor, bendiga tu glorioso y tu bendito nombre, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Dios grande, el único Dios verdadero, Señor. Oh Señor, te damos la gloria y el poder. Te damos toda la alabanza porque solo tú te mereces, Señor. Nos alegramos en ti, Señor. Que toda la creación, Señor, cante y proclame tu grandeza, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Esta mañana, Señor, venimos a postrarnos, humillarnos, Señor, delante de ti, reconociendo que tú eres Dios y reconociendo, Señor, que somos pecadores, Señor. En esta mañana hemos venido a reconocer tu salvación, hemos venido a reconocer tu señorío, Señor. Hemos venido, Señor, a alzar nuestras voces cantando, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que haces y por lo que harás en medio de tu pueblo, Señor. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, Señor, porque ciertamente nuestra maldad, nuestro pecado es mucho, Señor, pero ciertamente tu amor y tu bondad, Señor, el sacrificio de Cristo es aún más grande, Señor. Esta mañana, Señor, nos gozamos en ti y adoramos tu glorioso y tu bendito nombre, porque tú eres nuestro Dios, tú nos creaste, tú nos redimiste, Señor, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Esta mañana, Señor, venimos a reconocer eso, que tú eres ese Dios que nosotros adoramos y vivimos para adorarte eternamente, Señor, y para siempre. Y es en el poderoso nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. Hermanos, así puesto de pie, con convicción, cantemos en esta mañana a ese Dios, a nuestro Dios, que nos redimió, que vivimos para alabarle y glorificarle en cada día de nuestras vidas. Así que cantemos al Señor.
Amén. Ese es nuestro Dios, mis hermanos, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que es grande en misericordia, grande en poder, que venció la muerte y el pecado y que todo vive y existe por medio de Él. Y ciertamente, mis hermanos, Él nos creó y Él nos redimió con el propósito de alabarle. Pero a veces, por cosas del mundo, de la vida, nos sentimos sin fuerzas, agotados. Pero lo bueno es que tenemos a un Dios al cual podemos venir confiadamente y Él renueva nuestras fuerzas. Dice el Salmo 42, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero el salmista no se queda ahí, sino que él se responde ante esa necesidad del Señor. Y él dice, más adelante, él dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Así que en esos momentos, cuando nos sintamos como el siervo que anhela el agua, podemos venir confiadamente a nuestro Dios, porque Él tiene agua de vida y Él la da en abundancia. Así que cantemos al Señor, que nos puede satisfacer y nos puede llenar. Cantemos esa fuente de agua viva. Te ofrece la
Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Un afectuoso saludo a la distancia, tanto a los hermanos que nos visitan, como también a cada uno de los hermanos que nos sintonizan a través de nuestros canales digitales como YouTube. Dios les bendiga grandemente. Mis amados hermanos, el día de ayer tuvimos un tiempo maravilloso, nuestro día de ayuno y oración. Fue un tiempo bastante provechoso para nuestras almas, y a esos hermanos que no pudieron asistir el día de ayer, les invitamos que la próxima ocasión puedan sacar ese tiempito y venir a estar con nosotros acá, teniendo un tiempo de comunión especial con nuestro Señor Jesucristo. También, mis amados hermanos, les recordamos que el próximo sábado continuamos con nuestro segundo encuentro presencial de los jóvenes a partir de los 12 años. También un tiempo bastante maravilloso, en el cual vamos a no solamente pasarla bien, sino también exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo como un solo cuerpo. También, mis hermanos, les recordamos que los cursos de las células que están a través de YouTube pueden seguir entrando. Esta próxima semana continuamos con la clase número 6 para que puedan seguir entrando y llenando cada uno de sus materiales. Bueno, mis hermanos, orar para que el Señor permita que podamos seguir teniendo un tiempo de bendición en esta mañana. Amado Dios, gracias por permitirnos, Señor, deleitarnos, Señor, en ti, Padre Santo. Seguimos, Señor, poniendo en tus manos cada una, Señor, de las cosas, Señor, que en esta mañana estamos haciendo para tu nombre, Señor, para exaltar tu nombre, Padre Santo, las alabanzas, el servicio, Señor. Pon, Señor, fluidez en las palabras de nuestro pastor, Señor. Habla, Señor, a través de él, Padre Santo, ese mensaje que tienes preparado para este día, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor, de manera especial. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén y amén. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono nadie de él me apartará.
sacerdote que intercede por nosotros. Gracias, Señor, porque ya nada, Señor, nos puede apartar de tu mano, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú fuiste ese inocente que murió por nosotros para que hoy pudiéramos acercarnos libremente ante ese trono celestial. Gracias, Señor, porque tú, oh Señor, nos redimiste cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Y ya nada, Señor, nos puede apartar de ti. Ya nada, Señor, puede decir lo contrario, pues tú, oh Jesús, nos has hecho libres. Y tenemos a ti, oh Cristo, ese mediador que intercede por nosotros, Señor. Oh Señor, te hemos alabado, te hemos adorado, Señor. Queremos seguir alabándote, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Esta mañana, Señor, oramos para que tú seas hablando a nuestros corazones. Oramos, Señor, de que tú seas trayendo gloria a tu nombre, Señor, mientras tú edificas a tu pueblo, Señor. Sé moldeándonos, Señor, sé quebrantando nuestro ser, sé dando, Señor, de nosotros, de esa fuente de agua viva, Señor. Porque ciertamente, Señor, así como el siervo brama en el desierto por agua, así, Señor, nuestra alma tiene sed de ti. Nuestra alma anhela, Señor, más de Cristo. Por eso oramos, Señor, de que tú hables en esta mañana. Por eso oramos que tú nos sacies en esta mañana. Oramos de que tú nos des a Cristo, Señor, en esta mañana. Oramos de que tú nos quebrantes, Señor. Que tú nos llenes, Señor, de tu verdad, Señor. Trae gloria a tu nombre, Señor, y habla, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Quita distracción, Señor, y permítenos, Señor, poder salir quebrantados por tu Espíritu. Y es en el poderoso nombre de Cristo que oramos. Amén. Señor nos bendiga, mis hermanos. Señor nos bendiga. Qué bueno que estamos listos y preparados para recibir la palabra del Señor. Reciban un fuerte abrazo todos desde aquí, con mucho cariño. Que el Señor habla a nuestros corazones esta mañana a través de su palabra. En el año 1921, un matrimonio sueco dejó su país para irse de misioneros al continente africano y llegaron al país o a la región del Congo. Eran una pareja de unos 20 y tantos años y viajaron junto con otro matrimonio que iba a emprender con ellos la vida misionera de parte del Señor. Estos misioneros se llamaban David y Svea Flod. Llegaron con mucho entusiasmo a la región del Congo, entendían que el Señor los había llamado, llegaron con mucha fortaleza a emprender pues la misión a la que el Señor los había llamado, pero al llegar allí se encontraron con un mundo lleno de dificultades. Ellos habían viajado, los dos matrimonios, los Erickson, que no tenían hijos, los Flood, con un niño de 2 años, casi de 2 años, y lo primero que tuvieron que hacer es que cargando sus pertenencias, tuvieron que internarse en las montañas del Congo, abriéndose paso a punta de machete, abriendo ellos el camino para llegar. Se enfrentaron no solamente a esa dificultad, sino que se enfrentaron a la dificultad de los nativos que había en aquella región, quienes los despreciaban porque entendían que albergar a estas personas blancas, distintos a ellos, iba a enfurecer a los dioses y entonces a ellos les iba a ir mal. Ellos comenzaron a caminar, como les decía, abriéndose camino con un machete, siendo despreciados por cada una de las tribus donde iban llegando. No solamente se enfrentaron a esas dificultades, sino que se enfrentaron también a la dificultad del idioma, al suajili, que era la lengua de aquellos nativos, la cual ellos no podían entender. Y después de un tiempo caminando con sus pertenencias y su niño al hombro, este misionero David Flood decidió no caminar más. Llegó a una colina y allí limpió un terreno, una porción del terreno, construyó una choza de barro y se quedó con su hijo, su esposa y los otros 2 misioneros.
La tribu más cercana que tenían le prohibió a sus integrantes visitar a aquellas personas porque entendían que eran enemigos de sus dioses. Y allí comenzaron estos 4 misioneros a batallar con las dificultades en medio de la misión y el plan que Dios le había puesto. Después de un tiempo, un niño de aproximadamente 10 años comenzó a visitarlo a ellos. Comenzó a visitarlos para venderle pollo y huevos. Y de todo el que vivía en aquella tribu, solamente tenían contacto con ese niño. Ese niño conoció al Señor. Ve a Flot, la esposa del misionero, mostrándole un gran amor cada vez que él iba a vender sus pollos. Le presentó el Evangelio. El niño conoció al Señor y un día ella se arrodilló con él para que él recibiera a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero las cosas siguieron de mal en peor. Esta señora quedó embarazada. Salió embarazada allí en aquel lugar. Los 2 misioneros que lo acompañaban, los Erickson, entendiendo que ese plan había sido un fracaso, se fueron y lo dejaron solos. Y allí en aquella choza nació una pequeñita al cual le llamaron Aina. Pero 17 días después que la niña nació, la madre que había contraído la malaria también murió. Y aquel misionero, David Flood, se quedó allí solo, sin ningún acompañante, sin nadie con quien compartir y a quien predicarle el Evangelio, con un niño de 2 años y una bebé recién nacida. Dificultades en el plan que el Señor le había puesto. Cuando no soportó más aquello, se fue de aquel lugar, diciendo que allí Dios le había quitado la vida a su esposa, le había quitado su ministerio y que aquella misión no era más que una trágica pérdida y un rotundo fracaso. Le pagó a unos aldeanos para que lo sacaran de allí, lo llevaran a una estación misionera, allí dejó a sus 2 hijos, se lo entregó en adopción a otros misioneros y se fue a su país. Cuando nosotros hacemos el plan de Dios, nos enfrentamos a muchas dificultades. Tenemos que batallar con cosas que no nos agradan y nuestra primera reacción no siempre es obedecer al Señor. No siempre es seguir adelante. Nuestra primera reacción es retirarnos y llenarnos muchas veces de pensamientos que no agradan a Dios y renunciar a lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es su primera reacción cuando se enfrenta a dificultades? ¿Cuál ha sido su primera reacción al enfrentar dificultades en este tiempo para seguir en el plan de Dios? ¿Ha estado dispuesto a obedecer al Señor? ¿Ha renegado de lo que Dios le ha llamado? ¿Pudiera usted ubicarse en ese momento o en un momento similar al de este hombre y decir, estoy enfrentándome a dificultades, pero a la misma vez estoy enfrentándome a hacer el plan de Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros cuando en su plan nos enfrentamos a momentos difíciles? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy en el libro de Éxodo. Y quiero que me acompañen al capítulo 5 del libro de Éxodo. Vamos a leer en el día de hoy los versos del 1 al 14. Éxodo capítulo 5, vamos a leer los versos del 1 al 14. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos hable por medio de su palabra y luego pues entonces vamos a leer la palabra del Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has guiado en esta temporada viendo lo que es tu plan para nosotros y cómo nosotros vamos a vivir dentro de él. Esta mañana te pedimos que hables a nuestro corazón, que quites todo lo que impide que tu palabra sea predicada y sea recibida de forma tal
que ella nos hable y nos transforme. Guíanos a conocerte cada día más por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Éxodo capítulo 5, los versos del 1 al 14 dicen de la siguiente manera: Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia y con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo: ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja para sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron: así dice Faraón, no les daré paja, vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo: acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja, y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndole: ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? El Señor bendiga su palabra. Después del capítulo 4, el escenario de la historia que se nos narra en Éxodo comienza a subir la tonalidad en torno a la misión que le había sido encomendada a Moisés. Su obediencia a Dios no solo la vemos al final del capítulo 4, sino que la vemos también en los capítulos siguientes. Estos 2 capítulos que siguen, el capítulo 5 y 6, lo vamos a ver como una unidad, es decir, como un evento o una serie de eventos que resultan en un mismo periodo o que apuntan juntos a una misma dirección. Estos capítulos funcionan como un puente entre lo que se ha hablado hasta el capítulo 4 y lo que vamos a ver entre el capítulo 7 hasta el capítulo 15, que es donde vamos a llegar en esta serie. Lo que vemos aquí es que la misión de Dios se complica para Moisés. Y podemos pensar, ¿cómo va a ser? Ya Dios le había dicho a Moisés todo lo que iba a acontecer. ¿Qué pasó? Dios lo mandó directo a cumplir algo, pero en esa misión vemos a Moisés enfrentarse a dificultades. Pero esas dificultades no deben tomarnos por sorpresa. ¿Por qué no deben tomarnos por sorpresa? Porque ya Dios se lo había dicho. En el capítulo 3, versículo 18, Dios le dice a Moisés: vete allá, pero quiero que sepas que Faraón no te va a dejar ir. Y le dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Es decir, ya Dios le había advertido a Moisés de que iba a tener dificultades. En este capítulo 5, entonces vemos que Moisés inicia haciéndole una petición al Faraón de ir a celebrar una fiesta a Dios. Mira lo que dice el versículo 1. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo
para que me celebre una fiesta en el desierto. El cumplimiento de esto, o esta petición, la vemos como el cumplimiento de lo que Dios le había dicho en el capítulo 3, cuando le dice, ve donde Faraón y dile que dijo Dios, deja que mi pueblo vaya 3 días de camino al desierto para que me celebre o me ofrezca sacrificios. Lo vemos también que se repite en el versículo 4 de este capítulo 5. Y hay muchas cosas que podemos hablar en este contexto de la petición de Moisés y de lo que Dios le había dicho. Pudiéramos hablar de la diferencia de palabras. Dios le dice a Moisés que celebre un sacrificio, pero Moisés le dice al faraón, nosotros vamos a ir a hacer una fiesta. ¿Qué pasó aquí, Moisés? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué Moisés le dice al faraón, nosotros vamos a ir 3 días de camino? Iban a ir y se iban a devolver. ¿O Moisés está tratando de engañar a Faraón para que Faraón los deje ir? Pudiéramos también hablar o presumir de que Moisés está hablando de que a una distancia de 3 días de camino ellos iban a hacer la fiesta. Hay muchas cosas que rondan este contexto y pudiéramos argumentar, como algunos han dicho, que la negativa de Faraón vino por la desobediencia de Moisés al no decir las cosas como Dios lo mandó. Una posición que podemos descartar inmediatamente porque ya vemos que en el capítulo 3 es Dios que le dice, yo voy a endurecer a Faraón, no es lo que tú hagas, soy yo que lo voy a endurecer. Pero no vamos a gastar mucho tiempo en esto porque, como dice Peter Enns en su comentario, lo importante aquí no es la presunta desobediencia de Moisés. Lo que nos importa al ver estos capítulos es la dureza del corazón de Faraón y la milagrosa liberación de Dios a su pueblo amado. Eso es lo que nos interesa en esto. Y cuando nosotros nos vamos a estos capítulos entonces y comenzamos a verlo, vamos a ver que de esa petición de Moisés se desprenden muchas cosas, las cuales tenemos que prestarle atención. Se desprende la crueldad de Faraón. Faraón le responde con crueldad. ¿Por qué le responde con crueldad? Porque cuando Faraón le habla de forma sarcástica e irónica, diciéndole, ¿y quién es el Señor? Y vemos que le impone unas cargas todavía mucho más pesadas al pueblo. En los versos 19 al 21 vemos la queja de Israel, que conocen a Dios, saben quién es Dios, pero no han tenido una experiencia directa, personal, una experiencia vivida con el Dios poderoso al que ellos adoraban. Pero vemos también la queja de Moisés. Moisés vuelve a expresar su miedo delante del Señor, a quejarse delante del Señor. En los versículos 22 y 23 de este capítulo 5, Moisés le hace una pregunta al Señor y le dice, ¿por qué le has hecho esto a este pueblo? Dice, porque desde que tú me mandaste aquí, desde que yo vine, Faraón no ha hecho nada más que no sea maltratarlos. Y tú, le dice al Señor, y tú no has hecho nada. En el capítulo 6, versículo 12, vemos que Moisés vuelve y le dice al Señor, si los israelitas no me han escuchado, ¿cómo pues entonces me escuchará Faraón? Lo mismo que él le dijo al Señor en el capítulo 4. ¿Quién soy yo para ir donde Faraón? Y Faraón me va a escuchar a mí. Los miedos de Moisés ante la dificultad vuelven a salir a relucir. Pero sobre todo esto, mis hermanos, en estos 2 capítulos, nosotros vemos la respuesta de Dios. Dios le responde al Faraón, le responde a Israel y le responde a Moisés. Y le dice, comenzando el capítulo 6, ahora verán lo que le haré al Faraón. Y le dice varias veces a Moisés y en distintos lugares, ahora ustedes verán quién soy yo. Dios no se queda callado. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo allí. Él le dice a Moisés, tranquilo Moisés, ahora tú vas a ver verdaderamente quién soy yo. Y no solamente tú, lo va a ver Faraón y lo va a ver también Israel. Viendo las complicaciones que se nos muestran aquí, viendo las dificultades en las que Moisés tiene que verse envuelto y la petición que Dios vuelve y le hace a Moisés en el versículo 10,
del capítulo 6, cuando le dice, entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, ve y habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas. Viendo que Dios mantiene su plan, tenemos que concluir que tenemos que obedecer el plan de Dios aun cuando el escenario se ponga difícil. Si queremos vivir en el plan de Dios, tenemos que obedecer a Dios aun el escenario se ponga difícil, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque la dificultad es una batalla entre Dios y Satanás. Lo que nosotros vemos a lo largo de este capítulo 5 y en los versos del 1 al 14 es que cuando estamos trabajando, cuando estamos viviendo en el plan de Dios, las dificultades a las que nos tenemos que enfrentar son una batalla entre Dios y Satanás. Y una historia que nos ilustra eso es la historia de Job. Nosotros vemos en Job capítulo 1 que cuando el Señor se refiere a Job, dice de él lo siguiente: te has fijado en mi siervo Job, porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oigan lo que Dios está diciendo de Job. Él es un varón intachable, un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero esa presentación que Dios hace de Job obedece a un contexto, y el contexto de una reunión donde Job no es parte, donde Job no tenía ninguna manera de enterarse, ni mucho menos podía hacer nada. Fue un asunto directo entre Dios y Satanás. Podemos ver la escena completa en el capítulo 1, versículos 6 al 12 de Job, cuando dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él allá en el cielo, y dentro de ellos vino Satanás. Y Dios le dice esto de Job a Satanás. Y entonces se da una dinámica allí. ¿Cuál es la dinámica? Que Dios incita a Satanás. Satanás reta a Job diciéndole: con todo lo que tú le has dado, hasta yo te adoraría. Quítale todo lo que tienes y verás que maldice tu nombre en tu propia cara. Satanás reta a Job, a Dios. Dios le da permiso de poner a Job en dificultades y Dios termina teniendo la victoria. Eso lo podemos ver también y ubicar en esta historia de Éxodo. ¿Por qué? Porque Dios lleva a Israel a Egipto, endurece el corazón de Faraón, pone a Moisés en dificultades y Dios termina tomando o teniendo para sí la victoria. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando vivimos en el plan de Dios, las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos no son una guerra contra nosotros, son una guerra contra Dios. Y tenemos que ver en este mismo pasaje algunas cosas con respecto a esto. Estas dificultades son una batalla entre Dios y Satanás, porque Satanás quiere ser el Señor. Satanás quiere ser él el que tiene el control. Si queremos ver esto, mire conmigo el versículo 2. ¿Qué es lo que dice Satanás? Cuando Moisés le habla y dice: pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, además no dejaré ir a Israel. ¿Qué quería decir Faraón con esta pregunta? ¿Acaso no sabía él quién era el Dios de los hebreos? ¿No había nunca escuchado hablar Faraón acerca de Jehová? Esta respuesta o esta pregunta que le da Faraón aquí no se trata de él querer buscar información, no se trata de un pronunciamiento de ignorancia, sino es un pronunciamiento de ironía, de sarcasmo e irrespeto al nombre del Señor. Lo que Faraón está haciendo aquí es poniendo su autoridad por encima de la autoridad de Dios. Está diciendo: a mí no me importa quién sea el Señor, porque el Señor aquí soy yo. Eso es lo que Faraón está diciendo aquí. Él era el comandante supremo de un imperio poderoso.
de un imperio que tenía riquezas sin par. Él no estaba acostumbrado a que otra persona le dijera lo que él tenía que hacer, sino que ahí se hacía lo que Faraón dijera. Él no estaba buscando una definición acerca de Dios. Él estaba lanzando un desafío a Dios mismo, porque su interés es ser Él el Señor. El significado de esa palabra, escuchar, que tenemos ahí, cuando Él dice, ¿quién es el Señor para que yo escuche? Lo que quiere decir es, ¿quién es el Señor para que yo le preste atención? Eso significa esa palabra ahí. Para que yo le escuche de corazón, para que yo le obedezca. Lo que le está diciendo Faraón a Moisés es, ¿quién es Dios para yo dedicar mi tiempo y mi corazón a escuchar sus palabras? ¿Quién es Dios para que yo tenga que someterme a Él y obedecerlo? Cuando Él le dice, yo no conozco al Señor, lo que está diciendo es, yo no lo reconozco, y como no lo reconozco, yo no le debo ningún respeto. Eso es lo que Faraón está diciendo aquí. Cuando nosotros nos enfrentamos a dificultades, nos estamos enfrentando a una guerra directa entre Dios y Satanás, porque Satanás quiere tener el lugar de Dios, quiere tenerlo en nuestra vida y quiere tenerlo en el mundo. Esa es la razón por la cual Faraón desafía al Señor. Él quiere ser el soberano. Y ha sido así todo el tiempo. Mire conmigo cómo el deseo de Satanás de querer ser el Señor le costó aún su participación al lado de Dios. Vaya conmigo al capítulo 14 del libro de Isaías. Isaías capítulo 14, mira cómo dice a partir del versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Aquí hay una serie de cosas que Satanás dice que él quiere hacer para ser como Dios. Porque él dice, yo subiré al cielo, levantaré allá un trono, me sentaré en él, en las alturas de las nubes, y me haré semejante al Altísimo. Este es el deseo de Satanás. Y cuando él dice ahí, me haré semejante al Altísimo, lo que está diciendo es, destruiré al Altísimo y yo seré el soberano. Cuando Faraón le dice a Moisés, ¿quién es Dios?, se está haciendo eco del deseo de Satanás de ser el soberano. Esa es la batalla, esa es la raíz de las dificultades que usted y yo tenemos que enfrentar para hacer el plan de Dios. El deseo de Satanás destronar a Dios y ser el soberano. Así que, mis hermanos, cuando nosotros estamos en dificultades, tenemos que seguir obedeciendo al Señor, porque esas dificultades no son con nosotros, es una dificultad, es una batalla entre Dios y Satanás. Pero hay algo más. En los versículos 4 y 5 de este capítulo 5 nos muestra que esas dificultades son una batalla entre Dios y Satanás, porque Satanás quiere ser adorado. Esa es otra razón por la cual nos enfrentamos a dificultades. Nuestro texto, esa adoración, se resume en lo que Israel hace y para quién lo hace. Dios dice, Israel tiene que rendirme culto, tiene que hacer una fiesta, versículo 1, tiene que hacer sacrificio, versículo 3. Pero Faraón dice, Israel tiene que trabajar y cumplir con sus tareas, en el versículo 4. En el versículo 5 dice, no hagan que ellos cesen sus labores. Tanto las actividades de Dios como las actividades del Faraón se describen aquí por medio de una sola palabra. La palabra cal,
que significa trabajar para otro, servir, prestar servicio en el culto. Era la palabra que se usaba para hablar del trabajo de servicio de los sacerdotes en el tabernáculo al Señor. Y esto nos muestra que Israel tenía que trabajar ciertamente. Tenía que seguir un plan. La cuestión era para quién debía hacerlo. De eso era lo que se estaba hablando allí. Eso era lo que estaba en juego. Esa era la disputa. ¿A quién le pertenece Israel? ¿A quién adoraba? ¿A Dios o al faraón? Las dificultades de ellos y lo que enfrentaban en ese momento venían porque Faraón no quería que Israel dejara de trabajar para él, porque al hacerlo lo reconocía a él como Señor y lo adoraba. Satanás pone dificultades porque él quiere la adoración de Dios, la quiere para él. Eso fue lo que él trató de hacer con Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4 dice que lo llevó a un monte alto, le mostró los reinos de la tierra y ¿qué le dijo? Esto te daré si postrado me adoras. Si Satanás hizo eso con el mismo Hijo de Dios, ¿qué usted cree que va a hacer con nosotros? Va a hacer lo mismo. Y nos descuidamos y muchas veces Él entonces obtiene la victoria, porque la adoración que usted no le da a Dios se la atribuye a Satanás. Porque cuando usted quita su vista de Dios y del plan de Dios, porque cuando usted decide no obedecer el plan de Dios porque tiene que enfrentarse a dificultades, entonces Satanás no deja que usted adore al Señor y lo que usted hace se lo atribuye a Él como adoración. No podemos perder de vista, mis hermanos, que nosotros adoramos a aquella persona o cosa por la cual nosotros más trabajamos y nos esforzamos. Aquello de lo cual usted busca aprobación se convierte en el objeto de su adoración. Puede ser un jefe, puede ser su empleo, puede ser su esposo, puede ser el novio, la novia, puede ser los amigos, pueden ser los hijos. Podemos ser nosotros mismos también. Aquello a lo que usted le dedica su tiempo, aquello por lo cual usted más trabaja, es aquello por lo cual usted más adora. Y entonces nos enfrentamos a dos planes, el plan de Dios y el plan de Satanás, al cual usted le dedique más tiempo se convertirá en la raíz de su adoración. No pierda de vista eso, porque Satanás va a hacer todo lo posible para seducirlo. Va a hacer todo lo posible para ganar su adoración. Le va a ofrecer todas las cosas que a usted le agradan y que lo deleitan para hacerlo pasar dificultades y conseguirlo. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Que cuando ya a usted no le sirva, lo va a dejar destruido, sediento y fracasado. Porque va a ir en busca de otro para él seguir siendo adorado. No importa las dificultades que le toca enfrentar. No importa cómo esté tu vida en este momento. No importa si te estás enfrentando a algo que quizás nunca pensaste que ibas a enfrentar. Obedece el plan de Dios. Porque aún en medio de dificultades, ese sigue siendo el plan más seguro. Satanás está poniendo dificultades en tu vida para que tú quites la vista de Dios, para que tú reniegues de Dios y entonces todo aquello que haces sin pensar en el Señor lo conviertas en adoración a Él. Satanás está poniendo dificultades para que tú digas no vale la pena seguir a Dios y entonces te involucres en los planes de este mundo que obedecen a Él, porque la misma Biblia dice que el mundo completo está bajo la influencia del maligno. No pierdas de vista al Señor. Estás atravesando dificultades, pero el plan de Dios sigue siendo el mejor de todos los planes. Dios no dijo además que el plan iba a ser fácil. Lo que Él dijo era que iba a ser seguro porque Él iba a estar con nosotros. Así que no dejes que las dificultades te desvíen de tu camino. Sigue adelante en lo que el Señor te ha trazado. Porque estas dificultades son una batalla entre Dios y Satanás, no solamente porque Satanás quiere ser el Señor, no solamente porque Él quiere ser adorado, sino porque Satanás tiene su propio plan. Y ya desde el capítulo 1 de este libro de Éxodo pudimos ver que es un plan maligno, es un plan
macabro. Vimos que Satanás está dispuesto a hacer todo para conseguir ese plan, aunque sea quitarte la vida a ti mismo. Vemos que es un plan malvado, de abuso. Mira lo que hace aquí en este capítulo 5. ¿Qué es lo que él dice? No le darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillo, que vayan ellos y la busquen. Pero no le disminuyan la carga, tienen que seguir haciendo los mismos ladrillos. Es un plan de abuso, es un plan de dolor. Es un plan que te va a costar todo y que no te va a dar nada. Pero también es un plan de descrédito hacia tu persona. Es un plan de descrédito hacia el pueblo de Dios. ¿Qué era lo que decía Faraón? Ellos están diciendo eso porque son unos haraganes. Son unos perezosos y no quieren trabajar. El plan de Satanás en este mundo es restarle mérito a los hijos de Dios. Es por eso que tú puedes escuchar cada día diciendo, los evangélicos son unos brutos. Ellos no piensan. Ellos no saben eso. Por eso escuchamos decir, los pastores son pastores porque no tienen nada más que hacer. Como un cuento famoso que me hacen de una señora que tenía un hijo que no quería hacer nada del muchacho. Y la señora vino donde su pastor y le dijo, pastor, este muchacho me está dando mucha carpeta. Él no quiere hacer nada, él no se esfuerza. Él nada más quiere vivir acostado. ¿Será pastor que él quiere ser? El plan de Satanás es desacreditar a sus hijos. Y cuando tú te involucres en el plan de Satanás, cuando tú te involucres en el plan del mundo, dejando a un lado el plan de Dios, entonces Satanás te va a exponer delante de todo el mundo y no solamente va a ser un descrédito para ti, sino va a ser un descrédito para el pueblo completo. Y eso lo estamos viendo recientemente, cómo el pueblo de Dios sufre el descrédito por aquellos que dejan el plan de Dios para irse detrás del plan de Satanás. Pero no solamente es un plan de descrédito a los hijos de Dios, sino es un plan de descrédito a Dios mismo. Porque Faraón dice aquí, dale duro para que no presten atención a esas palabras que son falsas. ¿Qué es lo que le está diciendo? La palabra de Dios es mentira. Eso es un cuento. Déjense de eso y hagan todo lo que tienen que hacer. ¿Quieres que te diga algo, mi hermano? Satanás va a hacer todo lo necesario para sacarte del plan de Dios y meterte en su plan. Así que no le temas a las dificultades, porque eso no tiene que ver contigo, eso tiene que ver con Dios. Si estás viviendo en el plan de Dios, no importa cuántas dificultades tengas que enfrentar, obedece al Señor. Porque eso no es una batalla contigo, eso es una batalla entre Dios y Satanás. Y si es entre Dios y Satanás, tú como hijo de Dios estás seguro en Dios. Eso no te va a dañar, porque dice la Biblia en el libro de Colosenses que el diablo no puede hacer nada contra nosotros porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No le temas a las dificultades, obedece a Dios. Además, mira lo que dice el Salmo 91. Hablando de esa protección que nosotros tenemos, hablando de cómo Dios nos cuida, dice, el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra caerán 10,000, mas a ti no llegarán porque he puesto mi confianza en Dios. Dios es el que pelea la batalla para que su plan sea hecho, mi hermano. No somos nosotros, es Él. Así que no pierdas de vista que Dios te ha llamado. Pero también dice Romanos capítulo 8, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros a veces decimos, si Dios es con nosotros, pero no es con que dice, es por. Y ciertamente Dios está con nosotros, pero lo que Él está diciendo cuando dice si Dios está por nosotros es que cuando nos estamos enfrentando a dificultades en este mundo, Dios toma nuestro lugar y se enfrenta a Él a las dificultades. Así que no dejes de obedecer el plan de Dios.
Cuando las cosas se pongan difíciles, tienes que saber que esas dificultades son una guerra entre Dios y Satanás y tu vida está segura en Dios. Si cambias tu obediencia y le das cabida a Satanás en tu vida, estarás poniendo a Satanás como tu Señor y no te va a ir bien. Cuando obedecemos a Dios en medio de los momentos difíciles, aunque nos enfrentemos a la crueldad de los hombres, Dios sigue estando con nosotros y por nosotros. Que la situación se ponga difícil debe llevarnos a saber también, mis hermanos, y a refrescar que esa es la agenda de Dios, no es la nuestra. El plan es de Dios, no nuestro, y Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Quiero terminar no dejando la historia de David Flood inconclusa. ¿Saben lo que pasó con este hombre? Que después de dejar el plan de Dios, considerándolo como un fracaso, después de dar su hija en adopción, 40 años después, sin haber visto a su hija, esta muchacha recibió una revista que milagrosamente alguien le envió con la historia de sus padres. Y ella fue a buscar a su papá. Y encontró a su papá viejo, enfermo, convertido en un alcohólico, renegando de la fe de Dios. Y fue y le dijo: yo soy Aina, tu hija. Cuando él la vio, le dijo: yo nunca quise dejarte. Y ella le dijo: no importa, yo solamente vine a decirte que tu trabajo en el Señor y la muerte de mi mamá en el Señor no fue en vano. ¿Sabe por qué? Porque aquel niño de 10 años que se convirtió en aquella aldea siguió creyendo en Dios y comenzó a hablarle al jefe de la tribu de lo que él sentía en su corazón y de lo que Dios estaba haciendo en él, hasta que el jefe de la tribu se convirtió. Y él fue creciendo y le pidió que le permitiera formar escuelas con los niños de la tribu. Y a esos niños de la tribu comenzó a enseñarle el evangelio. Y esos niños se convirtieron. Y con ellos se convirtieron sus familias. Y 40 años después, Aina se encontró con ese niño en una conferencia misionera y él le decía que en su aldea y las aldeas de alrededores tenían por lo menos 100,000 creyentes que alababan al Señor. Todas las aldeas tenían escuelas cristianas y las necesidades que no pudieron darle a esos misioneros ahora se las daban a los pobladores de las aldeas, porque tenían por lo menos 3 hospitales para atender a los aldeanos. Ella le decía: tu trabajo en el Señor no es en vano. El plan del Señor siempre se cumple. Y allí aquel hombre se reconcilió con el Señor, le pidió perdón por sus pecados, volvió al plan de Dios y pocos días después murió. El Señor se lo llevó, pero ya estando reconciliado con el Señor. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque como esa es una batalla entre Dios y Satanás, con Israel como premio, usted y yo somos parte del premio de Dios. Y Dios no va a renunciar a eso. Y nuestra vida está escondida en Cristo, porque nosotros somos el premio de Dios. Y aunque las cosas sean difíciles, al final pasaremos nuestra eternidad adorando al Señor
porque hemos obedecido el plan que Él nos ha puesto. No importa las dificultades de nuestra vida, no quites tu vista del plan de Dios. Cuando las cosas se pongan duras, obedece. Sigue viviendo en lo que Dios te ha llamado. Sigue marchando a aquello que Dios te ha propuesto en este mundo. Recuerda, Dios no nos ha prometido un plan fácil. Lo que nos ha prometido es un plan seguro. Porque tal como le dijo a Moisés, tal como le dijo a sus discípulos, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de tu plan en medio nuestro. Llévanos a obedecerte. Llévanos a ver que no hay nada mejor que lo que tú has destinado para nosotros. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados. Nosotros te dejamos a un lado, pero tú nos restauras y nos ayudas a permanecer en lo que ya tú, desde antes de la fundación del mundo, has destinado para nuestra vida. Ayúdanos a caminar con los ojos puestos en tu Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Gracias, Señor, por eso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga. Amén, mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos en pie una vez más y vamos a terminar nuestro servicio cantando en respuesta a lo que el Señor nos ha hablado esta mañana. Se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Ya al Rey de Reyes y Señor, Dios de salvación vino a darnos libertad.
Señor, ciertamente quién como tú, Señor. Solo tú eres ese Dios fuerte, tú eres ese Cordero que se entregó por nosotros, pero también eres ese león, Señor, que pelea por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por siempre estar con nosotros, Señor. Permítenos irnos, Señor, a nuestras casas y reflejar, Señor, lo que hemos aprendido hoy. Vivir, Señor, mostrando a Cristo al mundo. Y oramos en tu poderoso nombre. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga.